Lo que te duele te despierta. Enseñanzas budistas. Hay momentos en la vida en los que el dolor no llega como un enemigo externo, sino como una grieta silenciosa que se abre dentro de nosotros. No hace ruido, no avisa, no pide permiso. Simplemente aparece. A veces se manifiesta como una pérdida, otras como una traición, una decepción, un fracaso, una soledad inexplicable o un cansancio profundo del alma. Desde la mirada común, ese dolor parece injusto, innecesario, cruel. Sin embargo, desde la sabiduría budista, el dolor no es un castigo ni un error del universo, es un mensajero. El Buda nunca prometió una vida sin sufrimiento. Al contrario, su enseñanza comienza reconociendo una verdad incómoda pero liberadora. La existencia humana incluye el dukkha, ese malestar profundo que surge cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. Pero lo que muchas personas pasan por alto es que el budismo no se queda en el diagnóstico del sufrimiento, va mucho más allá. Nos muestra que el dolor tiene una función, una inteligencia y un propósito oculto. No está ahí para destruirte, sino para despertarte. Lo que te duele no viene a romperte, viene a sacarte del sueño, viene a desmantelar la ilusión de control, de permanencia, de identidad rígida, viene a mostrarte aquello a lo que te aferras sin darte cuenta. Viene a señalar dónde estás viviendo en automático, desconectado de tu verdadera naturaleza. El dolor, cuando es comprendido, se convierte en un maestro severo, pero honesto. No endulza sus palabras, pero tampoco miente. Este texto no es una negación del sufrimiento, ni una romantización del dolor. Es una invitación a mirarlo de frente, con atención plena, con honestidad radical. A dejar de huir de él, de anestesiarlo, de justificarlo o de proyectarlo en otros. Porque, según las enseñanzas budistas, aquello que no miras con conciencia termina gobernando tu vida desde las sombras, y aquello que te atreves a observar con claridad pierde su poder sobre ti. A lo largo de estos 5 tópicos, exploraremos cómo el dolor actúa como un portal de despertar, cómo revela el apego oculto, cómo destruye identidades falsas, cómo te devuelve al presente y cómo, finalmente, puede convertirse en compasión y libertad interior, no desde la teoría, sino desde la experiencia humana real, desde la vida tal como es, no como nos gustaría que fuera. Comenzamos por el primer gran umbral, entender por qué el dolor aparece cuando más lo rechazas y cómo ese mismo dolor señala el inicio de tu despertar. El dolor como señal de que estás despertando. El dolor no aparece por casualidad. Desde la perspectiva budista, nada surge sin causa ni condición. Cuando algo duele profundamente, no es porque la vida se haya equivocado contigo, sino porque una estructura interna está siendo cuestionada. El dolor surge cuando una ilusión comienza a romperse, y toda ruptura duele, especialmente cuando hemos construido nuestra identidad sobre aquello que se desmorona. La mayoría de las personas vive en un estado de sueño psicológico, no porque estén dormidas físicamente, sino porque operan desde patrones automáticos, reacciones heredadas, creencias no cuestionadas, deseos impuestos, miedos aprendidos. En ese estado, la vida parece relativamente estable mientras nada desafíe esas estructuras, pero cuando algo las amenaza, el dolor aparece como una alarma interna. Ese dolor puede surgir cuando una relación termina, cuando alguien te decepciona, cuando pierdes algo que creías esencial, cuando el cuerpo enferma o cuando la mente ya no puede sostener la narrativa que se contaba a sí misma. En todos esos casos, el sufrimiento no proviene únicamente del hecho en sí, sino del choque entre la realidad y la historia que habías construido sobre cómo debían ser las cosas. El budismo enseña que el apego es la raíz del sufrimiento.
Pero esta frase suele entenderse de forma superficial. Apego no significa amar o disfrutar, sino aferrarse mentalmente a la idea de que algo debe permanecer, de que algo te define, de que sin eso no eres completo. Cuando ese apego es amenazado, el dolor aparece, y ese dolor no es el enemigo, es la señal. Es la señal de que estás viendo, aunque sea por un instante, la impermanencia. Todo lo que nace está destinado a cambiar. Todo lo que cambia está destinado a desaparecer, no como castigo, sino como ley natural. El dolor surge cuando la mente se resiste a esa verdad. Pero precisamente en esa resistencia se abre una grieta por la que puede entrar la conciencia. Despertar no es una experiencia mística constante ni un estado de felicidad permanente. En muchos casos, despertar comienza con una crisis, con una noche oscura del alma, con la sensación de que algo ya no encaja, de que la vida que llevabas ya no te sostiene. El dolor aparece como el primer síntoma de que estás saliendo del piloto automático. Desde esta perspectiva, el dolor es incómodo porque interrumpe. Interrumpe la inercia, interrumpe la repetición, interrumpe la identificación ciega con pensamientos y roles. Te obliga a detenerte. Y en ese detenerte, si no huyes, si no te anestesias, si no culpas a otros, algo profundo puede revelarse. El Buda enseñó la práctica de la atención plena precisamente para estos momentos. No para escapar del dolor, sino para observarlo. Cuando observas el dolor sin añadirle una historia, sin convertirlo en identidad, sin rechazarlo, descubres algo sorprendente. El dolor es una experiencia cambiante, no un yo. No eres tu dolor, no eres tu herida, no eres tu historia. Eres la conciencia que puede observar todo eso. Pero este descubrimiento no llega sin atravesar la incomodidad. Por eso muchas personas prefieren distraerse, correr, llenar el silencio, buscar culpables, buscar explicaciones externas, porque quedarse con el dolor requiere valentía, requiere soltar el personaje de víctima, de salvador, de controlador. Requiere admitir que no tienes el control absoluto y que nunca lo tuviste. Cuando el dolor llega y no puedes ignorarlo, es porque la vida te está empujando hacia una comprensión más profunda. Te está mostrando dónde estás aferrado, dónde estás dormido, dónde estás viviendo desde el miedo, no para humillarte, sino para liberarte. En este punto, el despertar no significa que el dolor desaparezca inmediatamente, significa que dejas de pelear con él, y al dejar de pelear, algo se suaviza. No porque la situación cambie, sino porque tu relación con ella cambia, y esa transformación interna es el verdadero inicio del camino. Muchos creen que despertar es adquirir respuestas. En realidad, despertar es dejar de mentirte, dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está, dejar de sostener identidades que ya no son verdaderas. El dolor aparece como el guardián de esa puerta. Si lo atraviesas con conciencia, no sales ileso, pero sales más real. Por eso, desde la sabiduría budista no se huye del dolor. Se lo honra como maestro, no porque sea agradable, sino porque es honesto. Te muestra exactamente dónde estás. Y solo cuando sabes dónde estás, puedes dar un paso verdadero. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que este tipo de enseñanzas te ayudan a mirar tu vida con más claridad y profundidad, te invito a suscribirte al canal ahora. Al hacerlo, apoyas la continuidad de este contenido y sigues caminando con nosotros en este proceso de comprensión, despertar y transformación interior. Hay un momento en el camino interior en el que el dolor deja de ser solo una sensación desagradable y comienza a revelar algo mucho más profundo. El apego oculto que sostenías sin darte cuenta. El sufrimiento no surge únicamente por lo que ocurre,
sino por aquello a lo que tu mente se aferra, creyendo que es indispensable para tu existencia, tu identidad o tu seguridad. Desde la mirada budista, el dolor no señala el problema externo, sino la relación interna que has construido con él. El apego no siempre es evidente. Muchas veces se disfraza de amor, de responsabilidad, de lealtad, de esperanza o incluso de espiritualidad. Te aferras a personas creyendo que sin ellas no puedes estar completo. Te aferras a ideas creyendo que sin ellas tu vida no tiene sentido. Te aferras a planes, a expectativas, a versiones futuras de ti mismo. Y mientras todo parece encajar con esas expectativas, el apego permanece oculto, silencioso, aparentemente inofensivo. Pero cuando la realidad se mueve, cuando algo cambia, cuando lo que dabas por seguro se tambalea, el dolor aparece como una luz que expone ese aferramiento. El budismo enseña que todo aquello a lo que te aferras está destinado a cambiar o desaparecer, no como castigo, sino como ley natural. El sufrimiento surge cuando la mente se resiste a aceptar esa verdad. En ese punto, el dolor no es el enemigo, sino el resultado de la resistencia. No duele perder algo, duele creer que no deberías perderlo. No duele el cambio, duele la exigencia interna de que las cosas permanezcan iguales. Cuando algo te duele profundamente, observa con honestidad. ¿Qué idea se está rompiendo dentro de ti? ¿Qué imagen de la vida, de ti mismo o de los demás ya no puede sostenerse? Muchas personas creen que el dolor viene de fuera, pero en realidad surge del choque entre la realidad y la narrativa mental que construiste. Y esa narrativa, aunque parezca sólida, es impermanente. El Buda enseñó que el apego nace de la ignorancia, no de la maldad. No te aferras porque seas débil, sino porque has aprendido a buscar seguridad en lo externo. Desde pequeños se nos enseña a definirnos por lo que tenemos, por lo que logramos, por cómo nos ven los demás. Se nos enseña a construir un yo fijo en un mundo que nunca se detiene. Esa contradicción es la raíz del sufrimiento humano. Cuando el dolor llega, no lo hace para castigarte, sino para mostrarte dónde estás intentando fijar lo que no puede ser fijo. Quizás te aferras a una relación que ya no es auténtica. Quizás te aferras a una versión pasada de ti mismo. Quizás te aferras a una promesa que la vida nunca hizo. El dolor aparece como una señal clara. Aquí hay apego. Aquí hay ilusión de permanencia. Desde la práctica de la atención plena, el budismo invita a observar ese apego sin juicio. No se trata de arrancarlo a la fuerza, ni de negarlo, ni de sentir culpa por él. Se trata de verlo con claridad, porque aquello que ves con claridad comienza a perder su dominio sobre ti. El apego se debilita no cuando lo combates, sino cuando comprendes su naturaleza. Cuando te permites sentir el dolor sin huir, descubres algo fundamental. El dolor cambia, a veces se intensifica, a veces se suaviza, a veces desaparece y vuelve. Esa variabilidad revela una verdad profunda. Si el dolor cambia, no puede ser tu esencia. Si el apego cambia, no puede definirte. Tú no eres aquello a lo que te aferras. Eres la conciencia que puede observar ese aferramiento. Sin embargo, este proceso no es cómodo. Ver el apego implica aceptar que muchas de las cosas que creías necesarias eran en realidad construcciones mentales. Implica soltar la ilusión de control. Implica aceptar que la seguridad absoluta no existe en el mundo condicionado. Y esa aceptación duele porque desmantela la fantasía de estabilidad que la mente necesita para sentirse a salvo. El dolor se intensifica cuando intentas negociar con la realidad. Cuando piensas, esto no debería estar pasando, esto no es justo, esto no estaba en mis planes. Cada uno de esos pensamientos es una forma de apego.
no al hecho, sino a la idea de cómo deberían ser las cosas. El budismo no niega la dificultad de aceptar la realidad, pero enseña que la resistencia solo prolonga el sufrimiento. Soltar el apego no significa volverte indiferente o frío. Significa relacionarte con la vida desde la comprensión de su naturaleza cambiante. Amar sin poseer. Disfrutar sin exigir permanencia. Comprometerte sin aferrarte a resultados. Esta forma de vivir no elimina el dolor, pero lo transforma. Ya no te rompe, te atraviesa. Cuando el apego se afloja, el dolor pierde su carácter destructivo y se vuelve informativo. Ya no te define ni te consume, te enseña. Te muestra dónde aún buscas seguridad en lo externo. Te señala qué partes de tu identidad están construidas sobre arenas movedizas. Y al ver eso, surge una libertad silenciosa. Muchas personas temen soltar el apego porque creen que sin él la vida pierde sentido. Pero desde la visión budista ocurre lo contrario. Cuando sueltas el apego, la vida se vuelve más real. Ya no vives persiguiendo ilusiones ni huyendo de pérdidas. Vives presente, consciente, disponible para lo que es. El dolor, entonces, se convierte en un aliado inesperado, no porque sea agradable, sino porque es honesto. No te engaña, no te adormece, no te permite seguir viviendo desde la ilusión sin consecuencias. Te despierta cada vez que intentas dormirte en una falsa seguridad. Este despertar no ocurre de una vez. Es un proceso repetido. La vida seguirá presentándote situaciones que desafíen tus apegos. Cada una es una oportunidad para ver más claro, para soltar un poco más, para vivir con menos peso interno. No se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de caminar con mayor lucidez. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de preguntar, ¿por qué me duele esto? Y comienzas a preguntar, ¿qué me está mostrando este dolor? Esa pregunta marca un giro radical en la conciencia. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres un aprendiz de la realidad. Si este contenido te está ayudando a mirar tu dolor desde una perspectiva más consciente y liberadora, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, apoyas este espacio de reflexión profunda y continúas acompañándonos en este camino de comprensión, desapego y despertar interior. Hay un punto en el proceso del despertar interior en el que el dolor deja de señalar únicamente el apego y comienza a cumplir una función todavía más profunda, la destrucción de las identidades falsas. Esta etapa suele ser una de las más incomprendidas y al mismo tiempo una de las más transformadoras. Porque no duele perder cosas externas, duele perder la imagen que tenías de ti mismo. Duele cuando el personaje que creías ser ya no puede sostenerse frente a la realidad. Desde la perspectiva budista, el yo que defendemos con tanta intensidad no es una entidad fija ni sólida. Es una construcción mental formada por recuerdos, creencias, roles sociales, expectativas y narrativas internas. Ese yo se siente real porque se repite constantemente, pero no porque sea verdadero. El dolor aparece con fuerza cuando la vida amenaza esa construcción, y lo hace no para destruirte, sino para liberarte de una identidad que ya no es funcional ni real. Muchas personas creen que su sufrimiento proviene de lo que les hicieron otros, de lo que perdieron o de lo que no lograron, pero en un nivel más profundo, el dolor más intenso surge cuando la realidad contradice la historia que te contabas sobre quién eras. Quizás te veías como alguien fuerte y de repente te sientes vulnerable. Quizás te identificabas con el rol de salvador y descubres que no puedes salvar a nadie. Quizás te definías por tu éxito y el fracaso llega. En todos estos casos, lo que duele no es el hecho, sino la caída de una identidad. El budismo enseña el principio del no-yo,
una de las enseñanzas más difíciles de aceptar para la mente humana. No significa que no existas, sino que no existe un yo fijo, permanente e independiente. Aquello que llamas yo está en constante cambio. El dolor aparece cuando intentas congelar ese flujo, cuando intentas defender una versión estática de ti mismo en un mundo que no se detiene. Cuando una identidad falsa comienza a derrumbarse, la mente entra en crisis. Aparecen pensamientos como, ya no sé quién soy, perdí el rumbo, todo lo que creía se cayó. Desde fuera, esto parece una etapa oscura. Desde la visión budista es un umbral sagrado, porque solo cuando una identidad se rompe puede emerger una presencia más auténtica. Este proceso suele vivirse como una sensación de vacío, un vacío que asusta porque la mente está acostumbrada a definirse constantemente. Pero ese vacío no es una carencia, es un espacio. Es el espacio que queda cuando las etiquetas caen. Y en ese espacio puede aparecer algo mucho más real, la conciencia desnuda, libre de personajes. El dolor cumple aquí una función precisa. No te permite volver atrás. Una vez que has visto que una identidad es falsa, ya no puedes fingir ignorancia. Puedes intentar reconstruirla, maquillarla, justificarla, pero algo dentro de ti ya sabe que no es verdadera. Y ese saber genera incomodidad. Esa incomodidad es el dolor empujándote a avanzar. Muchas personas intentan escapar de este proceso buscando nuevas identidades. Una nueva relación, una nueva ideología, una nueva espiritualidad, un nuevo rol. Pero el dolor persiste porque no se trata de cambiar de máscara, sino de soltar la necesidad de llevar una. El budismo no invita a crear un yo espiritual más refinado, sino a ver la naturaleza ilusoria de cualquier yo rígido. Este es uno de los puntos donde el camino se vuelve solitario. Porque cuando una identidad se rompe, ya no encajas del todo en los lugares donde antes pertenecías. No porque seas superior, sino porque ya no puedes sostener conversaciones, dinámicas o valores que antes aceptabas sin cuestionar. El dolor de esta etapa incluye la sensación de no pertenecer, de estar entre mundos. El mundo antiguo ya no te sostiene y el nuevo aún no se revela completamente. Desde la atención plena, se aprende a habitar ese espacio sin apresurarse a llenarlo, a observar la incomodidad sin huir, a permitir que la identidad se disuelva sin intentar reconstruirla de inmediato. Esto requiere una gran confianza en el proceso, confianza en que no te estás perdiendo, sino encontrando a un nivel más profundo. El dolor aquí no es constante, viene en oleadas. A veces parece que todo está claro, y de repente una vieja identificación intenta volver. El budismo no ve esto como un fracaso, sino como parte natural del proceso. La mente ha pasado años, a veces décadas, identificándose con ciertas narrativas. No se desmantelan de un día para otro. Cada oleada de dolor es una oportunidad para soltar un poco más. Cuando dejas de defender una identidad, ocurre algo inesperado. Surge una sensación de ligereza. Ya no tienes que sostener una imagen. Ya no tienes que demostrar quién eres. Ya no tienes que proteger un concepto fijo. Puedes simplemente estar. Y en ese estar aparece una forma de paz que no depende de circunstancias externas. Esta paz no es euforia ni entusiasmo constante. Es una estabilidad silenciosa, una aceptación profunda de la impermanencia, una flexibilidad interna que te permite adaptarte sin romperte. El dolor, al cumplir su función, pierde intensidad. No porque la vida deje de desafiarte, sino porque ya no te identificas con aquello que es desafiado. Desde esta comprensión, el dolor deja de ser personal. Ya no piensas, esto me está pasando a mí, sino, esto está ocurriendo. Esa pequeña diferencia transforma por completo la experiencia. El sufrimiento se reduce porque el yo que sufría se ha aflojado.
No ha desaparecido del todo, pero ya no gobierna. El despertar que surge de esta etapa no es algo que puedas exhibir ni explicar fácilmente. Es interno, se manifiesta en la forma en que reaccionas, en la forma en que escuchas, en la forma en que respondes a la incertidumbre. Se manifiesta en una humildad profunda, porque al ver la ilusión del yo, desaparece la necesidad de imponerte. El dolor entonces ha cumplido una de sus tareas más importantes. Ha desmontado una identidad que te limitaba. No te ha quitado nada real, solo ha retirado lo que ya era una carga. Y aunque el proceso haya sido incómodo, incluso devastador en algunos momentos, lo que queda es más verdadero que lo que se fue. Si este contenido te está acompañando en tu propio proceso de transformación interior y sientes que estas enseñanzas te ayudan a comprender tu dolor con más claridad y profundidad, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, sigues caminando con nosotros en este sendero de conciencia, desapego y despertar auténtico. Cuando el dolor ha revelado el apego y ha comenzado a desmantelar las identidades falsas, aparece una experiencia que muchos consideran desconcertante: el regreso forzado al presente. El sufrimiento, en esta etapa, ya no gira únicamente en torno a lo que perdiste o a quién creías ser, sino a la imposibilidad de seguir escapando mentalmente. El dolor te arrastra a la hora, te encierra en este instante, te obliga a sentir lo que está ocurriendo sin el refugio habitual del pasado o del futuro. Y esta es una de las funciones más profundas del dolor, según las enseñanzas budistas. La mente humana vive casi siempre fuera del presente. Habita en recuerdos, anticipaciones, proyecciones y suposiciones. El pasado se repite como culpa, nostalgia o arrepentimiento. El futuro se anticipa como miedo, esperanza o ansiedad. Rara vez la conciencia se posa completamente en el momento actual, pero el dolor intenso interrumpe ese hábito. Cuando algo duele de verdad, no puedes pensar en otra cosa, no puedes distraerte con facilidad. El ahora se vuelve ineludible. Desde la visión budista, esto no es un castigo, sino una corrección. El sufrimiento actúa como una fuerza que rompe la dispersión mental. Te trae de vuelta al cuerpo, a la respiración, a la experiencia directa. Te quita las narrativas y te deja frente a lo que es. Y aunque esto resulte incómodo, incluso aterrador, es precisamente aquí donde comienza una transformación silenciosa, pero profunda. El Buda enseñó que el presente es el único lugar donde la liberación puede ocurrir, no en el recuerdo de lo que fue, ni en la fantasía de lo que será. Pero la mente, acostumbrada a huir, necesita un impacto para detenerse. El dolor cumple esa función. Te quita el suelo conocido y te deja sin escapatoria mental. Y en esa falta de escape, si no te resistes, algo nuevo puede revelarse. Al principio, estar en el presente duele más, porque el presente incluye sensaciones físicas, emociones crudas y pensamientos incómodos que antes evitabas. Incluye la tristeza que no querías sentir, el miedo que tapabas con actividad, el vacío que llenabas con ruido. El dolor te obliga a mirar todo eso sin filtros, y esa exposición inicial intensifica el malestar. Sin embargo, si permaneces, si no huyes de nuevo, comienzas a notar algo sutil. El presente no es tan sólido como parecía. Las sensaciones cambian, la respiración se mueve, los pensamientos aparecen y desaparecen. El dolor mismo fluctúa, y en esa observación directa surge una comprensión que no es intelectual. Todo está en movimiento, incluso aquello que parecía insoportable. Este descubrimiento no elimina el dolor de inmediato, pero transforma tu relación con él. Ya no lo vives como una condena eterna, sino como un proceso vivo. Dejas de preguntarte cuándo se irá
y comienzas a observar cómo se manifiesta. Y esa observación reduce el sufrimiento añadido por la resistencia. El budismo distingue entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable en la vida humana. El sufrimiento surge cuando te identificas con él, cuando lo rechazas o cuando intentas controlarlo. Al estar presente, el dolor sigue existiendo, pero el sufrimiento disminuye. No porque seas más fuerte, sino porque estás más consciente. En esta etapa, muchas personas experimentan una paradoja. Cuanto más dejan de luchar contra el dolor, más espacio interno aparece. No un espacio vacío y frío, sino un espacio amplio, silencioso, estable. En ese espacio, el dolor ya no ocupa todo. Convive con otras experiencias, la respiración, los sonidos, la sensación del cuerpo, incluso momentos de calma inesperada. El presente se revela entonces no como una prisión, sino como un refugio. No porque sea cómodo, sino porque es real. El pasado ya no puede ser cambiado. El futuro aún no existe. El ahora, con todo lo que contiene, es el único terreno firme. El dolor te empujó hasta aquí porque aquí es donde la mente deja de mentirse. Este regreso al presente también desmonta una ilusión profunda, la idea de que necesitas resolverlo todo para estar en paz. En el ahora no tienes que arreglar tu vida entera, no tienes que tener respuestas definitivas, solo tienes que estar con lo que hay. Y eso, aunque simple, es radicalmente transformador. El dolor pierde parte de su poder cuando deja de ser interpretado como una amenaza constante. En el presente no hay historias interminables, solo sensaciones que van y vienen, y tú, como conciencia, puedes permanecer. Esta permanencia no es rigidez, sino presencia abierta. Muchos practicantes budistas describen este momento como un punto de inflexión. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser el centro absoluto de la experiencia. Se vuelve una parte más del paisaje interno, importante, pero no dominante, intensa, pero no total. El presente también revela algo más, una capacidad interna que siempre estuvo ahí, pero que estaba oculta por la agitación mental, la capacidad de sostener la experiencia sin romperte. No porque seas invulnerable, sino porque no estás solo en la mente. Estás anclado en la experiencia directa. Esta etapa enseña una lección profunda. No necesitas escapar del dolor para estar vivo. No necesitas huir de la hora para sobrevivir. Al contrario, cuanto más huyes, más te fragmentas. El dolor te devuelve a la unidad de la experiencia. Desde aquí, la práctica deja de ser una técnica y se vuelve una forma de estar. Estar con lo que es, respirar con lo que duele, caminar con lo que no entiendes, vivir sin exigir que la experiencia sea diferente. Esta aceptación no es resignación, es claridad, y en esa claridad algo se asienta. No es una felicidad eufórica ni una solución definitiva, es una confianza silenciosa. La confianza de que puedes estar presente incluso cuando la vida no es como esperabas. La confianza de que el ahora, tal como es suficiente para sostenerte. El dolor te trajo hasta aquí, no como enemigo, sino como guía involuntario. Te obligó a dejar el pasado, a soltar el futuro y a quedarte donde siempre estuvo la vida, en este instante. Si este contenido te está ayudando a comprender tu experiencia desde una perspectiva más consciente y profunda, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, continúas acompañándonos en este camino de presencia, claridad y despertar interior. Cuando el dolor ha cumplido sus funciones más visibles, revelar el apego, desmantelar identidades falsas y obligarte a habitar el presente, ocurre una transformación que rara vez se menciona, pero que es esencial en las enseñanzas budistas. El dolor comienza a transmutarse en compasión y sabiduría.
no de forma romántica ni inmediata, sino lenta, silenciosa y profunda. El sufrimiento que antes parecía inútil empieza a adquirir un sentido que no es intelectual, sino existencial. Ya no te preguntas únicamente por qué te ocurrió algo, sino qué capacidad interior nació gracias a ello. En este punto del camino, algo fundamental cambia. Dejas de vivir el dolor como un evento aislado que te ocurrió solo a ti. Empiezas a reconocerlo como una experiencia compartida por todos los seres humanos. Comprendes, no como idea, sino como vivencia, que el sufrimiento no te hace especial ni inferior, sino profundamente humano. Y esta comprensión rompe una de las barreras más duras del ego, la sensación de separación. Antes, cuando sufrías, el mundo parecía dividido entre tú y los demás. Tú con tu herida, los otros con sus vidas aparentemente intactas, pero cuando el dolor es atravesado con conciencia, surge una percepción distinta. Todos cargan algo, todos luchan con pérdidas, miedos, deseos no cumplidos, expectativas rotas. Lo que cambia no es la realidad externa, sino tu capacidad de verla con claridad. Desde la visión budista, la compasión auténtica no nace de la superioridad moral ni del deber, sino del reconocimiento directo del sufrimiento. Solo quien ha mirado su propio dolor sin huir puede reconocerlo en otros sin juzgar. Solo quien ha atravesado la fragilidad puede acompañar sin intentar corregir. El dolor entonces deja de encerrarte en ti mismo y comienza a abrirte. Esta apertura no significa que te vuelvas indulgente con todo ni que pierdas discernimiento. Al contrario, la compasión que nace del despertar es lúcida. No niega la responsabilidad ni justifica el daño. Simplemente entiende que detrás de cada acción, incluso de las más destructivas, hay ignorancia, miedo o sufrimiento no visto. Esta comprensión no te convierte en alguien pasivo. Te vuelve más consciente de cómo responder. El dolor también afina la sensibilidad. Después de haber sido atravesado, ya no necesitas grandes discursos para comprender lo esencial. Una mirada, un silencio, un gesto mínimo adquieren profundidad. La vida se vuelve más simple y al mismo tiempo más intensa. No porque todo sea hermoso, sino porque todo es real. En esta etapa, muchas personas notan que su relación con el sufrimiento ajeno cambia. Ya no sienten la urgencia de arreglarlo todo, ni de dar consejos automáticos. Aprenden a estar, a escuchar sin imponer, a acompañar sin invadir. Esto es sabiduría en acción. No viene de libros ni de técnicas, sino de haber sido moldeado por la experiencia directa. El budismo enseña que la sabiduría verdadera surge cuando ves la realidad tal como es, sin velos. Y el dolor es uno de los grandes removedores de velos. Te quita la ingenuidad, pero también te quita la dureza. Te vuelve más sobrio y más humano al mismo tiempo. Ya no necesitas explicarlo todo ni entenderlo todo. Aprendes a vivir con preguntas abiertas. Otra transformación profunda ocurre aquí. El dolor deja de ser el centro de tu identidad. Ya no te defines por lo que sufriste, aunque no lo niegues. No necesitas repetir tu historia para validar tu existencia. La herida ya no es una bandera ni una prisión. Se vuelve parte del camino recorrido, no del lugar donde te quedas. Esto no significa que el dolor desaparezca por completo de la vida. La impermanencia sigue operando, las pérdidas continúan, el cuerpo envejece, las despedidas llegan, pero la diferencia es radical. Ya no te rompen de la misma manera. Hay una confianza silenciosa en tu capacidad de atravesar lo que venga, no desde el control, sino desde la presencia. El dolor, al haber sido comprendido, pierde su cualidad de enemigo. Ya no lo ves como algo que debe ser eliminado a toda costa. Tampoco lo buscas ni lo glorificas. Simplemente lo reconoces como parte del tejido de la existencia.
Y esta aceptación te libera de una lucha constante que antes consumía gran parte de tu energía vital. Desde aquí, la vida se vive con más humildad. No porque te sientas pequeño, sino porque reconoces que no lo sabes todo, que no lo controlas todo y que no necesitas hacerlo. Esta humildad no es debilidad, es alineación con la realidad. Y vivir alineado con la realidad es una de las formas más profundas de paz. La sabiduría que nace del dolor también se manifiesta en la forma en que eliges. Ya no eliges desde la urgencia ni desde el miedo a perder. Eliges desde la claridad de lo esencial. Sabes qué batallas no valen la pena. Sabes qué apegos cuestan demasiado. Sabes cuándo retirarte y cuándo permanecer. No porque alguien te lo diga, sino porque tu experiencia te lo enseñó. En este punto del camino, el despertar no es un evento espectacular, es una forma de vivir. Se expresa en pequeños gestos cotidianos, en cómo respiras cuando algo no sale como esperabas, en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo escuchas cuando no estás de acuerdo. El dolor te educó en lo esencial. Y quizás una de las mayores transformaciones es esta. Ya no le pides a la vida que te evite el sufrimiento, sino que te dé lucidez para atravesarlo. Ya no buscas una existencia sin dolor, sino una conciencia lo suficientemente amplia para contenerlo sin perderte. Esta es una petición madura, una petición despierta. El dolor, que al inicio parecía un enemigo cruel, se revela al final como un maestro silencioso. No porque haya sido amable, sino porque fue honesto. Te mostró lo que no querías ver, te quitó lo que no era real y te dejó con lo esencial. Y lo esencial no es una idea, ni una promesa, ni una identidad. Es la capacidad de estar presente, consciente y humano en medio de la impermanencia. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje resuena con algo profundo en ti. Si sientes que estas enseñanzas budistas te acompañan, te sostienen y te ayudan a comprender tu experiencia desde un lugar más claro y compasivo, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, apoyas este espacio de reflexión consciente y continúas caminando con nosotros en este sendero de despertar, sabiduría y transformación interior. Después de que el dolor ha sido comprendido, atravesado y transformado en claridad, ocurre algo que marca una madurez definitiva en el camino interior. Dejas de luchar contra la vida, no porque todo se vuelva fácil, ni porque desaparezcan los desafíos, sino porque algo esencial se reordena dentro de ti. El dolor ya no es el centro de tu experiencia, ni siquiera cuando vuelve a aparecer. Ahora ocupa un lugar distinto, el de un fenómeno que surge y se disuelve dentro de una conciencia más amplia. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo que antes parecía imposible. Gran parte del sufrimiento no provenía de los acontecimientos, sino de la fricción constante con la realidad. Vivían intentando negociar con lo que es, resistiéndose a lo inevitable, exigiendo que la vida se adapte a sus expectativas internas. El dolor fue el lenguaje que la realidad utilizó para mostrar que ese modo de vivir era insostenible. El budismo enseña que la raíz última del sufrimiento es la ignorancia, entendida no como falta de información, sino como no ver la realidad tal como es. Esta ignorancia se manifiesta como apego, aversión y confusión. Cuando el dolor ha hecho su trabajo profundo, esta ignorancia comienza a disolverse. No desaparece por completo, pero pierde fuerza. Ya no gobierna cada decisión, cada reacción, cada pensamiento. La vida empieza a sentirse más simple. No porque tengas menos responsabilidades o menos problemas, sino porque ya no cargas con la necesidad constante de controlar el resultado. Aprendes a actuar con intención, pero sin exigir garantías. Aprendes a comprometerte sin aferrarte. Aprendes a aceptar sin resignarte.
Esta forma de vivir no es pasiva, es profundamente consciente. Una de las transformaciones más sutiles de esta etapa es la reconciliación con la incertidumbre. Antes, la incertidumbre generaba ansiedad, porque la mente necesitaba certezas para sentirse segura. Ahora, aunque la incertidumbre siga presente, ya no paraliza. Te das cuenta de que nunca tuviste el control total y que aún así siempre hubo vida, movimiento y aprendizaje. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía que antes se desperdiciaba en anticipar, temer o resistir. El dolor también te ha enseñado algo esencial, que no todo tiene que tener sentido inmediato. Hay experiencias que no se explican, solo se atraviesan, y al aceptar esto, la mente se relaja. Deja de exigir respuestas rápidas, deja de convertir cada dificultad en un problema existencial, aprende a confiar en el proceso, incluso cuando no lo entiende del todo. Esta confianza no es ciega ni ingenua, está basada en la experiencia directa de haber sobrevivido, aprendido y madurado a través de lo que antes parecía insoportable. El dolor te demostró que eres más amplio que tus estados mentales, más fuerte que tus narrativas y más flexible de lo que imaginabas. Esa demostración no se olvida. En esta etapa, la relación con uno mismo se suaviza. Ya no te hablas con tanta dureza, ya no te exiges perfección ni coherencia absoluta. Te permites ser humano. Reconoces tus límites sin despreciarte. Reconoces tus errores sin definirte por ellos. Esta amabilidad interna no surge de una técnica, sino de haber visto lo inútil que fue castigarte mentalmente durante el sufrimiento. El budismo considera esta amabilidad hacia uno mismo como una forma profunda de sabiduría. No se trata de indulgencia, sino de comprensión. Comprensión de que el sufrimiento no se supera con violencia interna, sino con claridad y cuidado. El dolor, al haberte mostrado los límites del castigo mental, te empuja hacia una relación más sana contigo mismo. La vida cotidiana también cambia. Situaciones que antes te alteraban profundamente, ahora se sienten más manejables. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no tomas todo como algo personal. Entiendes que muchas cosas ocurren por causas y condiciones que van más allá de ti. Esta comprensión reduce el conflicto interno y externo. También cambia la forma en que te relacionas con el tiempo. Ya no vives esperando que algo llegue para empezar a vivir, ni temiendo que algo termine para dejar de hacerlo. El presente se vuelve suficiente. No perfecto, no ideal, pero suficiente. Y esta suficiencia es una de las expresiones más claras de libertad interior. El dolor, que al inicio parecía cerrar tu mundo, ahora lo ha expandido. Te ha hecho más sensible, más consciente, más realista y paradójicamente más liviano. No porque lleves menos, sino porque cargas menos identificación. Las cosas ocurren, pero ya no se convierten automáticamente en historias sobre quién eres o cuánto vales. En este punto, muchas personas descubren que ya no necesitan hablar tanto de su dolor pasado, no porque lo nieguen, sino porque ya no define su presente. El silencio comienza a ocupar un lugar más importante que la explicación, no como evasión, sino como señal de integración. Lo que fue comprendido ya no necesita ser repetido. El camino budista no promete un final definitivo donde el dolor desaparece para siempre. Promete algo más honesto y más profundo, una forma de vivir donde el dolor no gobierna, donde la mente no se pierde en él, donde la conciencia puede sostener la experiencia sin fragmentarse. Este es el verdadero despertar del que hablan las enseñanzas budistas. No un estado especial, no una identidad espiritual, no una iluminación espectacular, sino la capacidad de vivir en contacto con la realidad, con sus luces y sombras, sin huir ni endurecerte. El dolor fue el umbral,
La claridad es el fruto. Si este contenido te está ayudando a comprender tu propio proceso, si sientes que estas reflexiones te acompañan y te fortalecen en tu camino interior, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, apoyas este espacio de conciencia y sigues caminando con nosotros en este sendero de lucidez, presencia y transformación profunda.